hacer un balance de estos primeros 50 años de la Revolución Cubana. Mira, ahí me estás hablando de la revolución en sí o No, de la Revolución general. Mira, la revolución cubana triunfó en el 59. Yo te explicaba que la vida mía está muy vinculada al desarrollo de la revolución cubana. La historia durante estos 50 años ha demostrado que la revolución cubana fue una revolución justa y la solidaridad internacional que tenemos en estos momentos, una representación en el caso tuyo, es una muestra de que se ha luchado y siempre se ha luchado por el bien. La revolución cubana empezó a sacar a Cuba, a la población, de un mundo, de un gobierno completamente corrupto, que es precisamente el gobierno que tenemos muchos países de América Latina en estos momentos. Yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Porque cuando hablamos de los méritos de Fidel, a veces hablamos de las cosas, del gigantismo, de las cosas buenas, grandes, ¿no? Que son palpables. Pero a veces yo me pongo a analizar cómo Fidel Castro, con ese grupito de hombres que lo siguieron, fueron capaces de sacar a este país de tanta miseria, de tanto abuso, de tanto analfabetismo. A veces me pongo a pensar en esas cosas y no puedo evitar pensar que Fidel es el hombre del siglo. No puede haber ningún tipo de duda con respecto a eso. La sociedad cubana, lo digo por experiencia personal, que provengo de las clases sociales más pobres de la sociedad camagüeyana. Sacar a Cuba de ese hueco, de ese mundo vil y cruel, parecía una imposibilidad. Y sin embargo, yo recuerdo que cuando la revolución cubana empezó, que fueron mis primeros años de vida, esa revolución fue acompañada por un movimiento social extremadamente imponente, alegre, o sea que se veía la cubanía esa de la que hablaba Moreta, tan especial del Ecuador, se veía detrás de esa revolución. Aquellos famosos años de sufrimiento material, aquí no había nada material, estábamos comiendo lo imprescindible, pero sin embargo había un apoyo gigantesco. Yo recuerdo, y lo planteo muchas veces cuando me hablan de la juventud, cuando aquello ser joven destacado era fácil. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos había muchas posibilidades, íbamos a la zafra constantemente a hacer trabajo voluntario, era movimiento masivo, era el pueblo acompañando a Fidel a hacer revolución. No teníamos, ni podíamos tener en ese momento fuerzas políticas activas que pudieran polarizarnos en contra de ese empuje. Era un empuje invencible. O sea que yo creo que ese fue bien el logro de la revolución, lograr el empuje social del pueblo cubano. Una unión de pueblo, una gran unión de pueblo. Existió una unidad muy fuerte. El gusano se tuvo que ir de aquí, no pudo aguantar esa avalancha avasalladora del pueblo cubano. Entonces, como era una revolución noble, como una revolución para los pobres, nosotros mismos, los pobres, no era tan necesario como ahora el énfasis de nuestros dirigentes políticos. No era necesario que nos hablaran sobre el desarrollo de la revolución. No era necesario porque era palpable. El desarrollo era ustedes mismos. No solamente éramos nosotros mismos. El problema es que un día no teníamos nada que ponernos. Al otro día teníamos un pantalón, al otro teníamos una camisa. Pero sobre todo teníamos deseo de vivir y teníamos una motivación de vida. Yo recuerdo que los primeros años de la revolución, en este país había muy poca comida, porque el bloqueo fue total. Y sin embargo, cuando empezaron las leyes de revolución, que tratando de buscar la igualdad entre todos los ciudadanos, comenzó un desarrollo. Pero fue un desarrollo que parecía que iba a la par de la unidad del pueblo. Porque la gente, yo repito, hoy cuando me hablan de la juventud de ayer, era fácil ser joven, porque cada día se veían nuevas cosas. O sea que el desarrollo de la revolución, tanto el desarrollo político como social como económico, era palpable. Casi se podía palpar. Eso fue mis primeros años en los Carmelitos. Yo recuerdo en Camagüey,
mi tierra, una tierra de Ecuador. A veces íbamos al cine y era el cine y a veces ni una croqueta en la tienda. Empezaron a pasar croquetas, después hamburguesas, después helado. Y cuando vine para La Habana, que llego aquí a La Habana, ya empezaba a subir aquel fenómeno económico cubano que se llamó, yo digo periodo de la bonanza, porque yo no lo viví. Yo empecé a probar los primeros años. Ya finalizando los años 70, empezó realmente Cuba un desarrollo grande. Esos 10 años que siguieron fueron mis estancias en la prisión. Y esos fueron los 10 mejores años de la vida de la historia económica de los cubanos. Aquí había de todo. Aquí había felicidad, aquí no había límite de ningún tipo. Desgraciadamente yo estuve preso de esos 10 años y me fui cuando empezó y llegué ya cuando había terminado. O sea que no pude... a veces hablamos de la juventud de hoy. En todos los países del mundo existe un fenómeno. Y es que las viejas generaciones, hablamos de que la juventud está echada a perder. No están así. A veces yo me pongo a analizar. Cuando aquello la juventud tenía muchas virtudes. Cuando aquello la juventud podía ser destacada. Íbamos para el monte a picar cañas para sacarlos de los 10 millones. Y se destacaban, o sea que tenían la posibilidad. Pero hoy en día ya no se va a picar caña al campo, para eso están los campesinos, hay corte. Cuando aquellos empezaron a subir uno de los logros más importantes de la Revolución Cubana, que fue el internacionalismo proletario. Jóvenes que salíamos de la nada, tenemos la gran dicha de salir convertirnos en héroes. Y convertirnos en gente con mucho desprestigio. Y eso aquella juventud tenía esa ventaja. Y repito, no había fuerzas políticas adversas que nos polarizaran. No había ese fenómeno que tenemos ahora de la doble moneda. Algo tan necesario, pero que nos ha hecho mucho daño en el mundo social. Cuando aquí todos vestían lo mismo, todos comían lo mismo y no había ningún tipo de diferencia. Ahora sí, por supuesto, porque por la necesidad de salir del periodo especial. Y sin embargo, a pesar de que existe una red de la economía que maneja divisas, a pesar de que los hijos nuestros, nosotros que vivimos del salario, no tenemos posibilidad de comprar las cosas bonitas que están de moda en este momento, esa juventud, a pesar de todo eso, a pesar de fuerzas políticas adversas oportunistas que tratan de jugar con nuestros jóvenes siguen siendo patriotas y siguen respondiendo al llamado de la revolución. La revolución ha tenido mucho logro. Yo creo que los logros más importantes de la revolución cubana, sí, podemos hablar del deporte, de la cultura, de la salud pública, de la educación, de muchas cosas. El logro del internacionalismo proletario que creo que ahora es más fuerte que nunca. Tan fuerte que creo que sí, un elemento importante en la presencia de tantos medios de Cuba en este momento aquí es gracias a ese internacionalismo. Nos podrán acusar de muchas cosas, pero donde quiera que lleguen a esos lugares que son objetos de nuestro internacionalismo, ahí van a hablar que el cubano es un hombre noble, el cubano es un hombre generoso, que el cubano es un ser humano muy bueno y muy revolucionario y sobre todo, por supuesto, fidelista. Pero lo más importante que ha logrado la revolución cubana es lograr la unidad del pueblo. Esa es una unidad que surgió en el año 59 y que aún se mantiene. Hay 15 eventos oportunistas, pero eso no tiene cabida en este caudal ancho y profundo que va hacia la perfección. Compañero Villavicencio, ¿cuáles fueron los resultados del internacionalismo cubano en África? África simple,